bien, por favor, lo que voy a decir. Siempre se hallará en la extrema necesidad de vivir de manera diferente. Escuche esa palabra, extrema. Extrema necesidad de vivir de manera diferente a como era su vida antes. Escúcheme, hermano, lo que le estoy diciendo. Yo hablo del verdadero creyente. Jesús hablaba en alguna ocasión de que en medio de la congregación de los santos habrían todo tipo de personas, los que son y los que no son. Jesús habló alguna vez sobre los que estaban entre nosotros pero no eran de nosotros. El Señor también habló algo relacionado con ello cuando se refería al trigo y la cizaña. Pero, amado, en lo que concierne a lo normal y obvio de un verdadero creyente, es que éste siempre se hallará, y me gusta esa palabra, en la extrema necesidad de vivir de manera diferente como era su vida antes y como a la vida de las demás personas. Extrema, escuche, extrema. Esto quizá, utilicé esta palabra porque esto quizá nos pueda llevar a las palabras de Jesús cuando dijo que es dichoso el hombre que tiene sed y hambre de justicia, porque será saciado. Creo que alguien que está sediento y hambriento de justicia, el mismo hecho de hablar de sed y de hambre nos lleva a pensar a alguien que está extremadamente necesitado del Señor y de vivir la justicia de Dios. Alguien que extremadamente tiene esa necesidad, yo diría que es lo que el Señor habló cuando decía: alguien hambriento y sediento es dichoso y es bienaventurado, porque Dios va a saciarlo. Escuchar esa frase del Señor nos ha de dar a entender que Dios está esperando que haya gente así. Porque fíjense que la palabra que se usa ahí es saciar, y saciar habla de algo extremadamente rebosante. Habla de saciar. Cuando uno habla de saciarse, cuando uno se sacia de comer algo, es porque ya está uno, que ya no le cabe, ¿verdad? Dice uno, no, estoy a reventar, no voy a comer más. Entonces, la idea es esa. Amado, un verdadero creyente siempre se hallará en esa extrema necesidad. Y yo hablo de esa manera porque la Biblia habla de que el verdadero creyente es aquel en el cual Dios ha puesto su espíritu, el espíritu de Él. Y estoy seguro que cuando el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, Él mismo, el mismo Espíritu de Dios es el que le lleva a esa gran necesidad de vivir una vida agradable al Señor. Porque cuando el Espíritu Santo viene a habitar en la vida de una persona, le hace consciente del Dios que le ve, del Dios que le oye, del Dios que le conoce en todo. La hermana hablaba ahora del Dios omnipresente, del Dios omnisciente, el que todo lo conoce, todo lo sabe. Es el Dios que lo conoce a usted y me conoce a mí, hermano, a cabalidad. Nuestras intenciones del corazón, nuestros pensamientos, lo que realmente hay allá adentro de usted y de mí, cada minuto y cada segundo. Ahora mismo que estamos aquí, Dios sabe la disponibilidad de su corazón, la disposición de su corazón, de su mente y de mi mente hacia el deseo de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Desde la antigüedad hasta nuestros días ha sido el deseo de Dios, hermano, y la demanda del Dios de la Biblia, que los creyentes, que las personas vivan una vida de santidad, una vida apartada del mal. Y digo el Dios de la Biblia porque debemos de ser conscientes de ello.
es el Dios de la Biblia, el Dios del cual las Escrituras dan testimonio, y no el Dios que quizá muchos se podrán hacer en su mente, el Dios que cada quien se hace al acomodo de su vida y no conforme al Dios que describen las Escrituras. Es tremendo hablar de esta manera, pero también es triste hablar de esta manera, porque la realidad es esa. Hay quienes pueden tener la Biblia delante de sus ojos, sin embargo, se crean su Dios mismo, su propio Dios, porque lo ajustan a sus propios deseos, a su propia manera de vivir, mas no al que la Biblia realmente describe. Por eso le decía, amado hermano, que desde la antigüedad, desde el principio hasta nuestros días, y con esto yo quiero ubicarle a usted entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hablando de la antigüedad, refiriéndome al Antiguo Testamento, que habla desde los principios, Génesis, hasta el Nuevo Testamento, nuestros días. Estos días en que aún usted y yo permanecemos, estamos aquí. Ha sido y seguirá siendo la santidad la demanda del Dios de la Biblia. Si usted va conmigo al Antiguo Testamento, y quiero entonces tomar un versículo del Antiguo Testamento, porque le he dicho que desde la antigüedad hasta nuestros días la demanda de Dios es la santidad. Quiero llevarle a uno de los versículos del Antiguo Testamento, ubicándonos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7. Y escuchamos nosotros las palabras del Señor, palabras que refirió de manera directa a Moisés, y Moisés, como el vocero de Dios, le daba a conocer esas palabras al pueblo. Y en el versículo 5 de Éxodo capítulo 19 dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Note usted cómo el Espíritu Santo, que inspiró las palabras de la Biblia, y en esta ocasión que el vaso o el instrumento usado por Dios fue Moisés, hermano, cómo deja claro que la inducción es del mismo Señor. Y lo vemos ahí en el versículo 7. Moisés regresó, llamó a los principales del pueblo, líderes, ancianos, dice la Biblia, hablando de líderes del pueblo, y expuso delante de ellos estas palabras que Jehová le había mandado. Fíjese que dice la Biblia, Dios lo habló, Dios lo demandó. ¿Y cuál fue la demanda? Ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Yo quiero resaltar esa parte del versículo 6. Gente santa, porque el tema alude a la santidad. Dijo el Señor, ustedes serán gente santa. Amén. Gente santa.
Ahora bien, vamos al Nuevo Testamento entonces. Son muchos los pasajes en los que se pudiera hablar acerca de la santidad en el Antiguo Testamento, como al igual en el Nuevo Testamento, pero yo he escogido un versículo de cada parte, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice la Escritura, y es Pedro hablando, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si invocáis, versículo 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén, amén y amén. Amén, amén. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense lo que dice ahí en esa escritura: todo el tiempo que ustedes estén sobre esta tierra, en otras palabras, mientras vivamos, hermano, usted y yo, porque estamos aquí en esta tierra, dice la escritura, como peregrinos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía realmente está allá en los cielos, y aquí estamos como peregrinos, como extranjeros. Ahora que estamos en la fe y hemos sido abrazados por la gracia del Señor, Pedro dice: mientras estemos aquí como peregrinos en esta tierra, mientras estemos aquí todavía, nosotros estamos llamados, hermano, a conducirnos en el temor de Dios. Y note que dice todo el tiempo que estemos aquí, estamos llamados a conducirnos en el temor de Dios. Hablar de conducirnos en el temor de Dios nos lleva, sin lugar a dudas, a tener presente en nuestra vida una vida de santidad. Temor de Dios es respeto a Dios. Y alguien que se santifica, hermano, es alguien que respeta al Señor. Y alguien que respeta al Señor es alguien que ha de santificarse por respeto al Señor. Amén, amén. Ahora bien, es evidente también que lograr una vida según la demanda de Dios no es algo que dependa en esencia de nosotros, sino que es algo en lo que Dios ya nos ha capacitado. Porque si hablamos de luchar por una vida de santidad, hermano, no parte del hecho de que eso es en esencia algo que aflora de nuestra mera naturaleza humana. No, sino que es algo en lo que Dios ya ha trabajado con nosotros y en nosotros, y nos ha dado la capacidad de Él, de que nosotros podamos vivir una vida de la manera como Él nos demanda hasta el día de hoy. Él nos capacitó con su gracia para ello. Él nos ha capacitado con su gracia. Y esa gracia usted debe entenderla, o debemos entenderla, si hablamos de vivir una vida en santidad y en el temor del Señor mientras andamos como peregrinos en esta tierra. Usted entenderá que estamos hablando del regalo que Dios nos dio, de la promesa más especial que Dios nos ha dado a nosotros, y es la de el Espíritu de Él en nosotros, su Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Como dijo el Señor a través de los profetas en la antigüedad, de que Él nos daría, pondría de su Espíritu Santo en nosotros, y a través de ello nos capacitaría para vivir una vida como la que Él demanda. Amén, amén. No debiéramos de ser gente que toma a Dios a la ligera.
Porque como Dios mismo nos dio el Espíritu Santo a nosotros, hermano, asimismo Dios nos demanda a nosotros, como hijos, la santidad. Yo le decía que en esencia, el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de andar en santidad, pertenece al Señor. De antemano Dios nos ha santificado, nos ha posicionado. Y lo segundo es que Él nos da continuamente la capacidad de que nosotros podamos vivir una vida de santidad. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 al 8, yo voy a leerle según la versión Reina Valera 1995 que tengo aquí, pero le voy a leer en otra versión de igual manera este pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice en la escritura: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora ese mismo versículo en la traducción al lenguaje actual, la versión TLA, dice de esta manera: porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Versículo 8: por eso el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Hermano, quien rechaza vivir una vida de santidad en todo sentido, no rechaza a ningún hombre. En otras palabras, si usted se congrega aquí en esta casa, y cualquier hermano en la fe que me pueda escuchar, en el lugar donde se congregue, usted, hermano, no desechará a su pastor cuando su pastor le hable acerca de la santidad, cuando le inspire a usted acerca de la santidad, cuando le exhorte a usted acerca de la santidad, cuando su líder, cuando su propio hermano de la fe le exhorte a usted, hermano, en la vida que Dios demanda de nosotros, una vida santa, usted no estará desechando a aquel hermano que le insta a usted, sino que usted está lidiando con Dios mismo. Amén, amén. Usted estará lidiando, yo estaré lidiando con la demanda que el mismo Dios nos ha hecho, nos ha dado, y porque además de eso, Él nos ha dado, ha puesto su Espíritu en nosotros, y ese Espíritu no es cualquier Espíritu, ese Espíritu es el Espíritu de Él, y Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Él es santo. Amén, amén. Él es santo. Ahora bien, la pregunta que surgiría entonces sería: ¿cómo luchar por vivir una vida santa? Recuerde que el título de este mensaje es Luchando por una vida de santidad. Dios ya nos ha puesto a nosotros en un lugar. La Biblia dice que Él nos ha santificado en Cristo. Ha hecho de Cristo para nosotros santificación. Nos ha posicionado como gente santa. Creo que es relevante poder recordar la escritura que está en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, donde Pablo se refiere a algo semejante a lo que le estoy diciendo. Pablo, hablando a los corintios en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
a la iglesia de Dios que está en Corinto. Escuche, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Pero luego dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Note usted cómo Pablo, hermano, inspirado por el Espíritu de Dios, aquí habla de una iglesia en particular, y esta es la iglesia de Corinto, y les indica que ellos han sido santificados por la fe en Cristo. En el versículo 30 de ese mismo capítulo 1, Pablo, hablando acerca de Cristo, dice que Cristo nos ha sido hecho a nosotros santificación, entre algunas otras cosas que dicta allí. Pero déjeme resaltar esa parte. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios santificación. Por eso Pablo dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús, porque Cristo le había sido hecho a los corintios santificación. Pero fíjese usted cómo aquí quizá estas palabras que siguen, hermano, nos pueden arropar a nosotros en este momento o en este tiempo en que estamos viviendo. Y dice, llamados a ser santos. Y dice también, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Claro que esto nos involucra a nosotros hoy. Pablo quizá, alguien diría, Pablo estaba hablando a los cristianos de su tiempo, que estaban en cualquier otro lugar. Hermano, pero yo veo esto, las palabras del Espíritu Santo, como un alcance hasta el tiempo presente para nosotros. Porque la palabra, esta palabra que los corintios leyeron, hoy están aquí de frente a nosotros también. Dios mismo se encargó de que estas palabras, esta misma carta que llegó a los corintios y fue leída por ellos, fue escuchada, hermano, estas mismas palabras que ellos escucharon están aquí delante de nosotros. Por tanto, yo creo que Dios, hermano, por el hecho de ser el Dios eterno y que no hay tiempo y espacio para Él, aunque para nosotros han pasado 2000 años quizá en que esta carta se escribió, no obstante, para el Señor no ha pasado, hermano, mucho tiempo. Amén. Por aquello que dice la Escritura, que para el Señor 1000 años es como un día, porque Él no tiene límite de tiempo. Por tanto, si esta palabra se habló hace 2000 años, por decirlo de esa manera, y estoy hablando de nuestro tiempo, para nosotros han pasado ese tiempo, para Dios no obstante, hermano, por su eternidad y la eternidad que Él es y vive, hermano, esas palabras están presentes ahora para usted y para mí, como quien incluye a los todos que dice allí ese versículo 2, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, con ellos refiriéndose a nosotros hoy. Amén, amén. A nosotros hoy. ¿Cómo luchar por vivir una vida santa? ¿Cómo luchar por eso? El salmista nos formula la pregunta y nos arroja la respuesta. Mire conmigo el Salmo 119. Vaya al libro de los Salmos y ubíquese en el Salmo 119, el versículo 9. Dice la Escritura, a manera de pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego dice, con guardar tu palabra. Note que hay una pregunta y hay una respuesta.
Y hay una respuesta en signos de admiración. La pregunta es, la hace el salmista, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta viene inmediatamente, dice, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Usted me dirá, pastor, la escritura habla del joven. Hermano, joven o viejo, niño, todo el que ha llegado al Señor, todo el que está en el Señor, hermano, le competen estas palabras. Porque todo aquel que ha venido al Señor debe cultivar una vida de santidad. Debe de perfeccionar una vida de santidad en el temor del Señor. Todo aquel que ha venido al Señor y está verdaderamente en el Señor, Dios le ha dado su espíritu para que pueda seguir viviendo una vida conforme a la voluntad de el Señor. Amén, amén. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En otras versiones dicen, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y la respuesta es viviendo conforme a tu palabra. Viviendo conforme a la palabra del Señor. Amén, amén. Viviendo conforme a su palabra. Tengo 3 puntos aquí. Considero que hablar de estos 3 puntos, hermano, nos integran, digámoslo de esa manera, nos integran las maneras, hermano, como nosotros luchamos por guardar una vida de santidad o por vivir una vida de santidad. Número 1, guardándonos en los pensamientos. Guardándonos en los pensamientos. ¿Cómo luchar? ¿Cómo luchar por vivir una vida santa? Porque estamos hablando de luchando por una vida de santidad. Pero ¿cómo luchar? Quizá cuando usamos la palabra luchar, a muchos les lleva a muchas otras cosas, quizá que se toman equivocadamente. Nosotros oímos hablar acerca de la guerra espiritual y muy comúnmente hay gente que equivocadamente pretende hacer su lucha, amén, en contra del enemigo para poder estar victorioso en una vida correcta delante de Dios, con la que puede vencer las tentaciones. Pero yo quiero llevarle a través de las escrituras, hermano, y usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu de Dios, igual que yo, y tiene la palabra de Dios delante de usted, para que usted pueda juzgar, por decirlo así, de esa manera, si es o no es lo que yo le voy a decir o le estoy diciendo a través de este mensaje, luchando por una vida de santidad. Es claro que usted y yo hemos sido puestos ya por Dios en una posición de santidad. Amén. En una posición de santidad. No obstante, la Escritura nos deja ver a nosotros, hermano, el hecho de que nosotros vivimos una lucha espiritual. Nadie niega eso en ninguna manera. Si alguien dice que es iglesia, pero no vive una lucha espiritual, entonces ese no es iglesia. Si alguien dice que es cristiano, que es creyente, que ha nacido de nuevo, que es un siervo de Dios y no vive una lucha, una guerra espiritual, una lucha espiritual, entonces ese no es creyente, no es cristiano. Amén.
Si hay una iglesia que no vive una lucha espiritual o una guerra espiritual, entonces esa no es iglesia de Dios. Porque la iglesia del Señor vive lucha espiritual, vive una guerra espiritual. Amén, amén. Vive una guerra espiritual, una lucha espiritual. Y parte de esa lucha espiritual, hermano, tiene que ver con los pensamientos de nosotros. Ese es el punto número 1. ¿Cómo luchar por una vida espiritual? Guardándonos en los pensamientos. El concepto de pensamiento hace referencia, hermano, a procesos mentales. Procesos mentales. Y estos pueden ser voluntarios o involuntarios. Usted quizá esté de acuerdo conmigo o no, pero hay un dicho que a veces uno escucha y dicen, es que los pensamientos son muy rápidos, el pensamiento es muy rápido. Y creo que cuando hablamos de que el pensamiento es muy rápido, porque a veces hablamos acerca de algo y la persona muy rápidamente piensa y juzga algo, y a veces hay que detenerlo para decirle, no vaya a pensar ahora esto, porque de inmediato, cuando uno puede hablar alguna cosa, el pensamiento es muy rápido, ¿sabe? La mente, el pensamiento es muy rápido. Creo que quizá, hablando de esta definición, cuando habla de procesos mentales involuntarios, quizá se refiera a ello. Lo contrario es aquel proceso mental que es voluntario y es aquel que se define como aquello que nosotros concebimos conscientemente y nos sentamos a meditar y a pensar conscientemente, dejamos divagar nuestra imaginación quizá, ¿verdad? Y creo que en ese sentido, hablando de el concepto de pensamiento, es que nosotros hablamos de un proceso mental voluntario. Yo le estoy leyendo acerca de una definición de la palabra pensamiento que encontré en el diccionario. Y ese significado sigue diciendo así. Dice procesos mentales voluntarios o involuntarios mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno. Piensa acerca del entorno que tiene. De los demás o de él mismo. Escuche, procesos mentales, pensamientos hace referencia a procesos mentales voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo, cualquier persona, usted y yo, cualquier persona, desarrolla sus ideas acerca del entorno, acerca de los demás y acerca de él mismo, para hacer frente de manera eficaz, escuche, en función de sus objetivos, de sus planes, de sus fines y sus deseos. Hermano, usted y yo somos cristianos, pero nosotros no somos de Marte y de Júpiter. Nosotros somos de aquí, de esta tierra. Igual que cualquier otro ser humano, otro individuo que no ha llegado a la fe. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros somos de Cristo, hemos sido salvados, sanados por el Señor, pero hermano, el concepto de pensamiento nos involucra a nosotros también, como creyentes. ¿Comprende? Y note lo tremendo de esto. Dice que es el proceso mental voluntario o involuntario mediante el cual una persona desarrolla ideas acerca de lo que le rodea. ¿Verdad? Acerca de las demás personas o de sí mismo. Como cuando uno le dice a una persona, ¿qué piensas de ti mismo? O le dices a una persona, ¿qué piensas de aquel o de aquella otra persona? Y la definición dice, para hacer frente de una manera eficaz en función de los propios objetivos que tiene ese individuo. Usted y yo tenemos objetivos.
Yo le hago una pregunta, ¿usted tiene objetivos en su vida? Nosotros tenemos objetivos. En este caso, si estamos hablando de la santidad, yo creo que un objetivo del creyente es ser santo cada vez más. Es poder lograr vencer muchas cosas y poder vivir una vida que le agrada a Dios. Creo que ese es un objetivo. Planes. ¿Qué planes tienes? Nosotros podemos planificar en el Señor. Espiritualmente hablando. Planeamos en lo físico, planeamos en las cosas del trabajo, porque somos cristianos, somos creyentes, hijos de Dios, pero hacemos planes con la esposa, con la familia, con el trabajo, pero a nivel de vida espiritual también lo hacemos. Fines, también. ¿Qué fines? ¿Qué persigo? Pero también están involucrados los deseos. Los deseos, nuestros deseos. Y hablo de deseos de toda índole. Amén. Porque aunque nosotros somos cristianos, somos creyentes, hermano, hijos de Dios, en nosotros hay deseos. Esa palabra deseo es algo que también funciona en nosotros como hijos de Dios. Ahora, hablar de pensamientos es pensar que los pensamientos están supeditados en torno a los sentidos por medio de los cuales yo percibo mi entorno. Amén. Cuando yo pienso, los pensamientos están supeditados a los sentidos. Yo veo, yo puedo ver algo y puedo pensar de lo que veo. Yo escucho algo y me llevo a pensar. De hecho, usted ahora mismo me está escuchando y usted está pensando. Usted usa el tacto y el tacto le lleva a pensar a usted. Si por ejemplo a usted, le voy a poner un ejemplo de esta manera. Usted es un hombre y le agrada a una mujer. Si esa mujer le roza a usted, sus pensamientos pueden divagar en imaginaciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Si es una persona que, digámoslo como se dice en lo común, le mueve el piso, ¿no? Hay una mujer, hay una amiga suya, una persona y una mujer y le rozó a usted así, lo tropezó y no pasó nada. Pero si es una persona que usted le llama la atención y le roza a usted, usted se queda con eso en sus sentidos. Y su mente recuerda eso, la sensación o a la persona. Y dependerá de usted y solamente de usted si esos pensamientos son agradables o no agradables a Dios. Y hay una lucha. ¿Amén o no amén? El pensamiento ha sido descrito por la psicología como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta. Fíjense lo que dice la psicología. La psicología dice que el pensamiento es la capacidad de planear y de dirigir en forma oculta una conducta, porque está en tu pensamiento. Lógicamente sabemos que si hay alguien que conoce los pensamientos de nosotros, a cabalidad es el Señor. Pero yo no conozco los tuyos. Por eso se habla de la capacidad de planear o dirigir de una forma oculta. ¿Por qué? Porque está en mi mente. De una manera oculta en mí hay planificación. De una manera oculta en mis pensamientos hay dirección para mi conducta.
Eso es como cuando uno ve una persona y esa persona de repente hizo algo que era indebido y alguien dice, pero mira, ¿quién iba a saber que él estaba pensando hacer eso? Porque estaba oculta. Pero ante los ojos de Dios no, hermano. Dios lo conoce. La Biblia habla de la omnisciencia del Señor, lo que nos habla de que Él lo conoce todo. Satanás no es omnisciente, pero si Satanás conoce algo de nosotros, lo conoce por nuestra vida pasada o por nuestras propias acciones presentes ahora en el Señor. Entonces, tal como nos ve actuando, Satanás nos puede analizar y sacar conclusiones de muchas cosas en nosotros, en nuestra vida. ¿Amén o no amén? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pablo aludiendo a los pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto pensad. Piensa en esto. Voy a leerle en la palabra de Dios para todos. Filipenses 4:8 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. En otras palabras, sus pensamientos ocupados en eso. ¿En qué? En lo que es verdadero, en lo que es noble, en lo que es correcto, en lo que es puro, hermoso y admirable. Recuerda lo que le decía ahora, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. ¿Qué es verdadero? Su palabra. ¿Qué es noble? Su palabra. ¿Qué es correcto? La palabra de Dios. ¿Qué es puro? La palabra de Dios. ¿Qué es hermoso y admirable? La palabra de Dios. Amén, amén. En otra versión que tengo aquí dice, finalmente, hermanos, aprecien todo lo que sea verdadero, noble, recto, limpio y amable. Todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Creo que esta es la Biblia hispanoamericana, BLPH. No recuerdo bien, pero creo que es esa la versión. ¿Sabe, hermano? Cuando Pablo habla de esto a los filipenses y ahora a nosotros que estamos de frente a esta escritura, en este versículo se trata de la disposición correcta que usted y yo debemos de tener. La disposición correcta que usted y yo debemos de tener. Que debemos de tener en el versículo que sigue, versículo 9. Y el versículo 9 dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Dice Pablo, lo que aprendisteis. Y si nosotros nos preguntáramos qué fue lo que aprendieron y qué fue lo que recibieron,
¿Y qué fue lo que oyeron? ¿Y qué vieron? Pues hermanos, lo que vieron fue y lo que oyeron fue lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre. Porque Pablo está hablando de lo que él mismo ha sido ejemplo para estos creyentes. Todo lo que aprendiste, recibiste, oíste y visteis en mí, dice Pablo, esto mismo haced. Pablo lo habla porque Pablo lo vive. Y escúcheme, amado, yo no estoy hablando de neta perfección, porque usted me dirá, pero imposible. Yo le digo, sí, imposible. Hablar de que fuéramos nosotros absolutamente sin pecado. Pero algo que sí podemos llevar a cabo, hermano, porque Dios nos ha dado a nosotros la bendición de su Espíritu Santo para llevarnos a obrar esa palabra. Si hay alguien que lleva verdaderamente a un hombre o una mujer a esas escrituras, es el Espíritu de Dios. Y nos lleva para revelarnos el carácter de Cristo. Ese versículo 9, Filipenses 4:9, en la palabra de Dios para todos dice: hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Eso está hablando, hermano, que mientras usted y yo nos mantengamos luchando por nuestros pensamientos, y esos pensamientos estén dirigidos siempre a lo verdadero, a lo honesto, a lo justo, lo puro, lo amable, y todo lo que es de buen nombre, y en donde haya virtud y lo que es digno de alabanza, será aprobado por Dios. Si nosotros pensáramos en qué es digno, qué es justo, qué es honesto, qué es verdadero, qué es amable, yo creo que aterrizaremos en la misma palabra del Señor. Amén. En la misma palabra del Señor. Yo voy a dejar allí para continuar en una próxima ocasión. Amén. Espero que esto sea algo que le bendiga su vida, hermano, porque a mí me bendice esta palabra. Amén. Me bendice esta palabra. Luchando por una vida de santidad. Y quiero que usted se vaya meditando en lo que hablamos en este primer punto, guardándonos en los pensamientos. Porque si ha de haber una lucha tremenda, quizá la mayor que podamos tener, hermano, nosotros, es con nuestra propia mente, pensamientos. Si el diablo te gana aquí en tu mente, hermano, amén. Hay un enemigo que nosotros tenemos, pero ese enemigo se constituye en tres áreas. Y nosotros hablamos en primera instancia del enemigo como el diablo, segundo como el mundo, y tercero como nuestra propia carne, que quizá es la más peligrosa. Si usted y yo somos verdaderamente cristianos, que hemos sido bendecidos con el triunfo de Cristo en la cruz, que venció a los principados y potestades, que venció a la muerte. Si somos esa clase de personas, hermano, quizá la lucha más tremenda que usted y yo tenemos es con nuestra propia carne. Ni con el mismo mundo, y quizá ni con el mismo diablo. Mientras usted y yo estemos sometidos a Dios absolutamente, sin decir que el diablo no anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero si la Biblia dice que el diablo anda como un león por allí rugiente y está buscando a quien devorar, la ocasión que él necesita para hacerlo es la carne, los pensamientos, porque cual piensa el hombre,
de esa misma manera actúa. Y esa es la ocasión que nosotros le podemos dar a Satanás, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No está hablando de la gente de afuera, que está sin Dios, que está muerto en sus pecados y sus delitos. Está hablando de aquellos que han sido salvados y traídos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Es a esos que Satanás anda merodeando como un león rugiente, esperando la ocasión. ¿Cuál es la ocasión, amado? La carne. Por eso dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerda la palabra que dice, airaos, pero no pequéis, no le des lugar al diablo. ¿Y qué es la ira? Una obra de la carne. Y como la ira, cualquier obra de la carne le da lugar al diablo. Oremos a Dios. Amén. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque Él es que